Amén. Qué hermosa presencia. Yo espero que en sus hogares también, qué hermosa presencia, qué hermosa atmósfera santa, pura. Gracias, Asiel, gracias grupo de alabanza por guiarnos, por dirigirnos en este tiempo tan precioso de adoración a nuestro Dios. Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio de entre semana. Es una bendición poder estar esta tarde con ustedes y compartir la palabra. Yo disfruto mucho compartir la palabra, estudiarla, me gusta estudiarla, meditarla, reflexionarla. Y yo espero que en esta tarde, como decía Asiel, esta tarde el Señor traiga una palabra a nuestra vida, a nuestro corazón. Soy muy bendecido en muchas maneras. Hace unos días escribía que el mes de abril es muy significativo para nuestras vidas como familia, la familia Camacho, ¿verdad? Mis tres hijas, Suri, Basti y Priscila, cumplen años, y a nombre de mi hija Priscila les doy las gracias a todos, a toda la congregación, por esos preciosos mensajes que estuvieron mandándole, sus muestras de aprecio, de cariño. Muchísimas gracias. Pues bien, hermanos, reciban un saludo una vez más de nuestros pastores Ramón y Rosita. Bienvenidos una vez más a nuestro servicio de entre semana, Iglesia Vino Nuevo, nuestras hermanos de Semillas de Mostaza, y creo que hoy se iba a conectar Senda de Vida ya de la colonia Morelos con el pastor Santos. Dios les bendiga. He estado reflexionando, he estado escuchando todas las prédicas que que se han estado transmitiendo en las últimas semanas, y en este día, en esta hora, quiero hacer un resumen de todo lo que hemos estado mirando, porque pareciera que vamos así como en un clímax, ¿verdad? Llegamos al punto de la resurrección y después como que hay una ascendencia así un poquito rápida, y va quedando la Semana Santa como un evento que va poco a poco disipándose. Pero permítame en esta hora hacer un resumen, cuando menos de 5 eventos sobresalientes antes de entrar a mi tema. Mi tema se llama No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces estos cinco temas, o estos 5 puntos que estuve recopilando de las enseñanzas de los hermanos, no voy a repetirlas, ¿verdad? Solamente los quiero como introducción. Y de alguna manera nos preparan para lo que hoy quiero enseñar. Es una reflexión, y básicamente vamos a estar en el libro de los Hechos, los primeros capítulos del libro de los Hechos, pero sí vamos a ver otras citas, pero básicamente vamos a estar allí en el libro de los Hechos. Vamos a leer bastante, así que por favor tengan paciencia. En este día pues quiero que vayamos leyendo todas las escrituras, pero particularmente algunos capítulos del libro de los Hechos. Entonces, los 5 eventos que estuvieron marcando nuestras últimas semanas de lo que conocemos como la Semana Santa. El primer evento fue la entrada triunfal de Jesús. Me gustó muchísimo la enseñanza que Héctor nos dio ese día, ¿verdad? De hecho, yo disfruto muchísimo, ¿verdad? Ustedes saben, les he abierto mi corazón y les he dicho que disfruto mucho cómo Dios está levantando esta nueva generación de Timoteos, esta nueva generación de maestros, de pastores que están viniendo pues que estamos caminando todos, ¿verdad? Pero yo disfruto muchísimo las enseñanzas de Justin, de Héctor, excelentes maestros, exponentes de la palabra, y él nos hablaba acerca de la entrada triunfal. El segundo evento que vimos era, y lo participamos entre semana el jueves, fue la celebración de la Pascua. Y la celebración de la Pascua, donde Jesús dice, ¿verdad? Sus discípulos vayan y preparen esto, preparen aquello. Y Jesús celebró la Pascua, mis hermanos, como cualquier judío, como cualquier familia judía. Sin embargo, yo quisiera que nos detuviéramos un poquito, extender un poquito este punto, y vayamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 26, porque hay detalles que Jesús está dando en esta cena, en este
cena memorial que todo judío celebraba, y tengo entendido que hasta la fecha sigue celebrando, ¿verdad? Aquellos que aún están esperando a otro Mesías, no el Mesías que nosotros entendemos, el Mesías bíblico, pero creo que todavía lo están haciendo. Pero allí en Mateo capítulo 26, y del versículo 26 al versículo 29 es donde voy a estar leyendo, y quiero enfatizar algunas cosas. Dice versículo 26, ¿ya lo tiene? Dice: y mientras comían la cena, ¿verdad? Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. En otro texto dice que por vosotros es partido. Ahora, esta frase, esto es mi cuerpo, es una frase que Jesús está introduciendo en esta cena, ¿verdad? Porque esta no era algo que se decía normalmente en las cenas memoriales que ellos tenían en cuanto a la Pascua. Pero Jesús está diciendo: toma el pan, ¿verdad? Y lo toma con sus manos. Y digo lo toma con sus manos porque en ese tiempo, no sé en la actualidad, pero en ese tiempo estaba prohibidísimo usar un cuchillo para partir el pan, ¿verdad? Siempre lo tomaban con las manos. Yo creo que usted lo ha visto en las películas, ¿verdad? Que agarran y lo toman. Esa era la manera correcta. Entonces Jesús toma de los panes que tienen allí, ¿verdad? Que no tienen levadura, y dice: este pan representa mi cuerpo, que es un elemento que no estaba anteriormente o en las demás familias. El versículo 27: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Está diciendo Jesús un elemento más que está introduciendo en esta cena pascual. Esta cena que es muy significativa y debió haber sido muy significativa para los discípulos, tal vez no en este momento, porque recordemos que ellos, todos los discípulos, todo lo que están en esa hora son judíos y están con la mentalidad de la ceremonia que Moisés, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento tenían. Pero aquí Jesús está introduciendo estos dos elementos. Espero poder explicarlo bien. Está diciendo que ese pan que están comiendo representa su cuerpo, y está diciendo que este vino que están tomando representa su sangre. Y el elemento más fuerte que yo quiero que ustedes anoten, está diciendo: esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Sí? Ahora, voy a terminar de leer. Dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces Jesús está metiendo tres elementos nuevos. Dice: este pan representa mi cuerpo, que es partido por ustedes, y esta copa de vino representa mi sangre del nuevo pacto. Ahora, esta es mi interpretación. Yo creo que los discípulos no entendieron en este momento lo que estaba pasando aquí, ¿verdad? Estaba diciéndolo tan rápido Jesús, ¿verdad? Y estaban celebrando la Pascua, porque dice que cuando terminaron de comer, ¿verdad? Dice que salieron y tuvieron un canto, ¿verdad? Era un canto tradicional, uno de los salmos, ¿verdad? Y salían al huerto. Ahora, yo no creo que los discípulos lo entendieron a la primera, ¿verdad? La palabra de Dios dice, ya Jesús les había dicho, ¿verdad? El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y les va a recordar y les va a enseñar, y les va a aclarar todo lo que ustedes han escuchado. Entonces, solamente quería decir que en el segundo punto que vimos, la entrada triunfal número 1, número 2, la celebración de la Pascua, número 3, hablamos acerca del arresto en el huerto del Getsemaní, ¿verdad? Y la famosa huida de sus amigos, ¿verdad? De Jesús, lo dejan solo. El evento número 4 es la crucifixión de Jesús, y el elemento número 5 es la resurrección. El domingo tuvimos la oportunidad de tener dos servicios, 2 reuniones, ¿verdad? Y estuvimos con las lecturas, pero también el pastor nos estaba hablando acerca de la resurrección de Jesús. Ahora, la resurrección de Jesús, mis hermanos, no es algo que es algo que los discípulos empezaron a ver después de la resurrección de Jesús. Jesús, una, otra y otra vez les estuvo diciendo: es necesario que vaya a Jerusalén, que sea muerto, que sea crucificado, dice, pero al tercer día resucitaré. No se los dijo una vez, se los dijo varias veces. Ahora, si esto no fuera suficiente, desde Génesis hasta Malaquías hay cuando menos más de 300 profecías que hablan acerca de el Mesías, y son profecías
tan claras y tan específicas, y vamos a encontrar muchas de estas profecías en el libro del profeta Isaías, que que este Mesías iba a nacer de una virgen, que nacería en Belén, que sería de la tribu de Judá, que sería del linaje de David, que él tendría una vida sin pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hablando de estos tres últimos elementos, del arresto, crucifixión y resurrección de Jesús, quisiera que me acompañaran al libro de Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, hace una descripción de estos tres últimos eventos que vimos en esta semana, y que Isaías, cuando menos, si no estoy mal ubicado y discúlpeme los datos, pero fue 700 años antes, el profeta Isaías recibió una revelación de parte de Dios y escribió lo siguiente. Si está conmigo allí en el libro del profeta Isaías, el capítulo 53, dice de la siguiente manera. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo no sé si usted nota su nombre allí, pero ahí está su nombre, ¿verdad? Y si no sabía, léalo otra vez, ¿verdad? El versículo 12 dice: y orado por los transgresores. 800 años antes, Isaías recibe esta revelación y está haciendo una descripción de estos tres momentos: del arresto, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Ahora, recordemos a los discípulos. Ellos fueron llamados por Jesús, estuvieron alrededor de 3 años con Jesús, escuchando sus enseñanzas, viendo sus milagros. Ahora, déjeme, aquí hay un versículo por ahí que dice que Jesús hizo muchas más señales, enseñó muchas cosas, dice Juan, que no están escritas en este libro. Dice, porque si escribieran, dijo, no cabrían todos los volúmenes de todas las cosas que Jesús hizo. Pero dice, estas cosas que se han escrito para ustedes es para que entiendan que Jesús es el Mesías. Ahora, los discípulos fueron testigos de ver este cumplimiento, aunque ellos, una vez más, repito, esta es mi posición, aunque ellos no pudieron entenderlo en ese momento, porque dice Jesús, les dijo claramente, dice, el Espíritu Santo les va a revelar todo, les va a explicar de una manera clara todo lo que ustedes están oyendo, entre ellos lo que les decía acerca de la cena y todo esto de Isaías 53. Vieron los milagros, estuvieron en la crucifixión, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de estar 3 años con Jesús, de pasar todo esto, las enseñanzas y los milagros parece que no fueron suficientes. Y aún la resurrección.
esta una vez más es mi posición. Yo creo que no fue un evento fácil de asimilar. ¿Por qué? Porque si usted ve el domingo, hoy nosotros la entendemos y cantamos y tenemos predicaciones, tenemos alabanzas en cuanto a la resurrección de Jesús. Pero usted se da cuenta que las mujeres no fueron a ver si Jesús había resucitado. Las mujeres fueron para ungir el cuerpo de Jesús. Para ellas Jesús todavía estaba muerto. Ahora cuando se les aparece, ¿verdad? Se aparece Jesús, ¿verdad? Los ángeles dicen, no está aquí, vayan y díganlo a Pedro, ¿verdad? Pedro y Juan dijeron, sí, cierto, es verdad, lo estábamos esperando, se me olvidó. No es cierto. ¿Verdad? Ellos fueron corriendo para ver si las mujeres realmente estaban diciendo la verdad. Entonces, la resurrección fue un proceso que tuvo que ir acentuándose, confirmando todo lo que este hombre llamado Yeshua estaba diciendo que él era. Y empezaron a recibir revelación del Espíritu Santo, empezaron a darse cuenta que esas 300, más de 300 profecías que se habían hecho de este hombre, que un día iba a llegar, por fin se estaban cumpliendo en Jesús. Y digo, entre ellas la resurrección, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la verdad, yo no veo la fe de las mujeres, ¿verdad? Llevando sus frascos para ungir, ¿verdad? El cuerpo de Jesús. Ellas no iban a ver a un Jesús resucitado, ellos iban a visitar la tumba. Y es más, decían, ¿quién nos va a mover la piedra? ¿Verdad? Entonces, ¿dónde encuentra usted la fe allí? Igual que la suya y la mía. En algún lugar estaba, ¿verdad? Estaba la fe de ellas. Y yo creo que Jesús sigue haciendo lo mismo en la vida de cada uno de nosotros. Así como llegó y se apareció con ellas, Jesús viene a nuestras vidas en esos momentos donde nuestra fe parece que está en el nivel más bajo y viene y nos dice, aquí estoy, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a nuestro primer punto de esta tarde. ¿Qué siguió al domingo de resurrección? Después, ¿qué pasó? ¿Qué siguió al domingo de resurrección en la vida de los discípulos? Muy bien, cuando termina de escribir los evangelios, cuando terminamos de leer los evangelios, terminan, todos sabemos, con la resurrección, ¿verdad? Y la ascensión de Jesús. Pero cuando usted abre el libro de los Hechos, y quiero que vayamos todos al libro de los Hechos, encontramos a estos discípulos que estaban huyendo, que dejaron solo a su maestro, que no tenían la capacidad de, como Pedro, de decir, sí, yo conozco a Jesús, soy Galileo y estoy con él. No, encontramos una transformación en la vida de los discípulos. ¿Y qué fue lo que hizo esa transformación? La resurrección. Y Lucas lo expresa de la siguiente manera, pero también encontramos en los labios de los discípulos frases como, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, o frases como, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces hubo algo en la vida de los discípulos que los transformó completamente. Número 1 fue la resurrección, y número 2 es lo que vamos a ver en este día. Hechos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5, disculpen. Dice Lucas, escribiendo a un hombre llamado Teófilo, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. El primer tratado es el Evangelio de Lucas. Versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes, versículo 3, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, aquí hay una palabra, y si usted busca otra versión, tal vez va a encontrar un significado un poquito más amplio. Pero aquí dice Lucas que Jesús se presentó vivo con pruebas indubitables. Ahora, no es que vino una vez. Dice aquí que se presentó vivo durante 40 días con pruebas indubitables. Es decir, pruebas que sostenían
rotundamente que Jesús estaba vivo. ¿Cómo son esas pruebas? Bueno, lo vieron, comió con ellos, ¿verdad? Es más, Jesús reta a Tomás y le dice a Tomás, mete tus manos aquí en mis heridas, en el costado, ¿verdad? Se sienta con ellos y pasan 40 días. Y encontramos allá en las cartas, que me parece que es Corintios, que Pablo dice que Jesús se apareció a 500 personas que estaban reunidas en cierto momento, a los discípulos, a los hombres del camino de Maús, etcétera, etcétera. O sea, Jesús se presentó durante 40 días con pruebas indubitables, pruebas que no dejaban lugar a duda que Él estaba vivo. Y este fue un elemento que cambió la vida, la perspectiva, lo que ellos vieron, lo que ellos aprendieron, los milagros y todo. Los discípulos ahora, a través del libro de los Hechos, vemos que sus vidas estaban completamente transformadas. Es más, yo me atrevo a decir que estaban retando a esos hombres, ¿verdad? Que Pedro y los demás discípulos estaban escondiendo, que estaban huyendo. Ahora los están retando y diciendo lo que dice aquí en el capítulo que estaremos, que estaremos leyendo en un momento más. Entonces, también nos dice este texto que Jesús dio mandamientos. ¿Y cuáles eran estos mandamientos? Encuentro 2 mandamientos. Número 1, lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, ¿verdad? Toda potestad me da en los cielos y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Mateo 28, del 18 al 20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la segunda orden que yo encuentro aquí, bueno, esta está implícita, ¿verdad? Esta es número 1, pero la número 2 dice que esperen en Jerusalén la promesa. Dice, ¿cuál promesa? Lo que está, versículo 5, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados dentro de muchos días con el Espíritu Santo. Entonces Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén. Ahora, la razón por la que Jesús les dice que es importante, por eso estas 2 órdenes que Jesús les da están conectadas. Le dice, quiero que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, en todos los grupos étnicos, ¿verdad? De toda tribu, lengua y nación. Pero, esta es la continuación de la orden. No se vayan, no empiecen el ministerio, no hagan nada hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es lo único que capacita al ser humano para poder cumplir la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos llena, nos guía para un tiempo de adoración. El Espíritu Santo es el que nos motiva a estudiar la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos explica lo que es difícil para la mente humana. El Espíritu Santo es el que nos lleva en esos momentos especiales a la presencia de Dios. El Espíritu Santo es el que nos detiene, nos agarra así, ¿verdad? De la cama y dice, hey, ¿a dónde vas? ¿Verdad? Acá está la voluntad del Padre. Entonces Jesús les dice a los discípulos, no se vayan. Necesito que vayan y hagan discípulos, pero no lo hagan en sus fuerzas, ¿verdad? No lo dice eso, esa es la versión que usa Héctor y que usa Alex, ¿verdad? No se vayan, ¿verdad? Quédense aquí hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora, la llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, fue tan fundamental en la vida de los discípulos como es tan fundamental en tu vida y en mi vida. Ahora, aquí déjeme añadir algo más. He escuchado algunas personas que dicen, oiga hermano, yo no hablo en lenguas, ¿tendré el Espíritu Santo? Aquí mismo, tal vez creo que es una cita que no les di, pero ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, Pedro, está dando ese discurso, ¿verdad? Y les dice, ustedes son los que crucificaron, ustedes son los que enterraron, y estamos haciendo este trabajo ahora en el nombre de Jesús. Entonces la gente le dice, le dice, bueno, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? Estamos hablando acerca del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 38, dice lo siguiente, es la respuesta que da Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, bueno, una cita más. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Creo que esta sí va a estar en pantalla, ¿verdad?
Pablo está escribiendo sobre el Espíritu Santo y dice el versículo 13: en él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que estamos hablando. 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces así, tal vez este tema en un futuro lo podamos tratar. Pero aquí lo que está diciendo y lo que quiero establecer es que la persona, en el momento que conoce su condición como pecador y dice: yo entiendo que soy un pecador y necesito a Dios en mi vida, necesito a Jesús. En ese momento, cuando una persona sinceramente entrega su vida a Cristo, Jesús viene a tomar posesión de ese corazón, de esa mente. Y Dios le pone una marca, voy a decirlo así, Dios le pone una marca, Dios le pone un sello y dice: este es mío. Y un día yo voy a regresar por él. Y como una garantía de que Él es mío, donde quiera que Él se encuentre, en el mundo espiritual, cualquiera que lo vea va a entender que Él es mío. ¿Por qué? Porque trae un sello. Y está diciendo Pablo que este sello es solamente una pequeña muestra, es la garantía de que todos aquellos que han entregado su vida a Jesús tienen el Espíritu Santo y le pertenecen. Y un día, decía Ciel, ¿verdad? Un día Jesús, ¿verdad? Dios va a regresar, ¿verdad? Jesús va a regresar, nos decía Héctor, ya no en un burrito, ¿verdad? Va a regresar en un caballo, ¿verdad? Y va a llevar a su iglesia, ¿a quiénes? A todos los que tengan ese sello. Entonces, como creyentes, en el momento en que nosotros recibimos a Jesús, en ese momento recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es gratis para todos aquellos que entregan su vida a Jesús. Pero aquí mismo en Efesios dice Pablo en el versículo 18, creo que también va a aparecer en pantalla, ¿verdad? Efesios 5, 18 dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Entonces, todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Pero la Biblia una y otra vez, les digo, este es un tema tal vez que podemos tratar en el futuro, ¿verdad? Pero dice que todos debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice, no sé si esta cita va a estar en 1 Tesalonicenses 5, 17, 19. Dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y el 19 dice: y no apaguéis el Espíritu. ¿Sí? Entonces, todos tenemos el Espíritu Santo, el momento en que recibimos a Jesús, pero Pablo dice que necesitamos buscar ser llenos del Espíritu Santo porque corremos el riesgo de apagar ese Espíritu. Muy bien, entonces, los discípulos estaban esperando esta promesa del Espíritu, esta promesa que iban a ser llenos, iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y una vez más, esa es mi interpretación, yo no creo que ellos sabían exactamente qué es lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque esto me da pie al segundo punto, que es: llega la promesa. Ahora, esta promesa la hizo, lo que está narrando allí en el capítulo 2, que vamos a ver en un momento, la hizo el profeta Joel 800 años antes. Él recibe una revelación de parte de Dios y escribe lo siguiente: y después de esto derramaré mi espíritu. Joel 2, 28, 29, tal vez no está en la pantalla, pero anótenla. Joel 2, 28, 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre todos los siervos y sobre todas las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. 800 años antes se hizo esa profecía, y Jesús les dice: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa. Y otra vez, en mi interpretación, yo creo que ellos ni sabían cómo iba a ser esta manifestación del Espíritu Santo. Simplemente ellos estaban creyendo lo que decimos en Vino Nuevo, que Dios siempre cumple sus promesas, y algo iba a pasar. Ahora, enfatizo aquí algo que el profeta Joel dice, que Dios
le indica que debe decir. Dice, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué es la diferencia aquí? Bueno, la referencia es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en forma permanente. El Espíritu Santo venía sobre ciertas personas. Por ejemplo, si usted lee el libro de los Jueces, dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo tomó a Samson, ¿verdad?, y empezó a hacer esto, o que tomó a aquel juez, ¿verdad?, y empezó a hacer ciertas cosas. Pero esto es lo que se entiende, que al terminar esa tarea, pues ya el Espíritu Santo se retiraba, no estaba. Entonces la promesa que Dios le hace, un día yo voy a derramar mi espíritu sobre todas las personas. Y es lo que los discípulos están esperando en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, versículo 1, disculpen. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos los que estaban reunidos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. 5. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, en nuestro idioma? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Pontio, en Asia, en Frigia, en Panfilia y en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos o estaban ebrios, llenos de mosto. Ahora, Pedro les explica, mis hermanos, aquí lo que está pasando. Y les dice, señores y señoras, dijo, lo que está pasando aquí, dice, es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel, ¿verdad? Y aquí va mi versión, ¿verdad? Esto se los dijo 800 años antes y ahora es cuando se está cumpliendo. Ahora, enfatizo, cada uno de estas personas escucharon el mensaje en su propio idioma, ¿sí? Ahora, no está hablando aquí de lo que hemos llamado el don de lenguas, lo que Pablo dice, las lenguas angelicales, ¿verdad? Las lenguas angelicales tienen su lugar, ¿verdad? Es un don que Dios da, pero lo que está pasando aquí en Hechos capítulo 2 es que, digámoslo así, que había chinos, japoneses, coreanos, mexicanos, y uno de los apóstoles habló chino, cantonés o mandarín, no sé, ¿verdad? Otro habló coreano, otro habló japonés y otro habló español. Algo así está pasando en Hechos capítulo 2. No es que estaban hablando en lenguas, ¿verdad? Comunicándose con Dios o ese don. No, esto fue lo que pasó. Ahora, dice que el resultado de esta predicación fue que 3,000 personas fueron convertidas porque le oyeron el mensaje en su propia lengua, en su propio idioma. Y dice que se bautizaron ese día como 3,000 personas. Versículo 42 de Hechos dice, y perseveraban todos estos 3,000, más todos los que se estaban añadiendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y parece que todo está arrancando bien, ¿verdad? Todo está muy bien, porque el versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es más, vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, no hay un registro, una bitácora, ¿verdad? De
cuántas semanas o cuántos meses, ¿verdad? Estaba pasando esto, pero esto fue el arranque, el inicio, consecuencia de que ellos fueron fieles esperando la promesa que iba a venir para poder hacer este trabajo, ser llenos del Espíritu Santo. Ahora dijéramos, bueno, pues de allí en adelante pues ya la iglesia creció, se multiplicó y el favor de los discípulos, el favor de la gente estaba sobre los discípulos. No, hermano, mis hermanos, si usted le da vuelta al capítulo 3, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 3 hay un evento que empieza a incomodar a los líderes religiosos. ¿Y cuál es ese evento? Bueno, un día Pedro y Juan están subiendo a la oración como judíos. Ellos siguieron cumpliendo con sus hábitos, ¿verdad?, que tenían como judíos, y fueron a la oración. Y hay un hombre, ¿verdad?, que está allí en la entrada, ¿verdad?, y les pide dinero, y dice Pedro y Juan, bueno, a ver, Pedro, pues ¿cuánto traes tú? Pues no traigo ni para el micro, ¿verdad? Estoy leyendo la Biblia de los muchachos, ¿verdad? Dice, no traigo para el micro. Dice, ok, mira, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús, levántate. Y se levanta. Y este evento, ¿verdad?, es tan significativo. ¿Por qué? Porque dice que se hace un alboroto muy grande, ¿verdad?, de tal forma que empieza a llegar la gente para ver qué es lo que estaba pasando. Ahora, Hechos capítulo 4. Les dije que íbamos a estar en Hechos y íbamos a estar leyendo. Muchas gracias por su paciencia. Espero que no se hayan desconectado y yo estoy aquí hablando solo, ¿verdad? Pero esto nos lleva al tercer punto. El tercer punto, en el nombre y la resurrección de Jesús, causa controversia. Hechos capítulo 4 dice, del 1 en adelante, tienen a la multitud, tienen al hombre que ha sido sanado, ¿verdad? Pedro está dando una enseñanza, un sermón, ¿verdad? Y la gente el Espíritu Santo está tomando el corazón de las personas. Y dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos, versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Esto era el problema que los líderes religiosos vieron, que estaba enseñando, que estaban hablando el nombre o pronunciando el nombre de Yeshua, de Jesús, y número 2, estaban hablando de la resurrección de este hombre. Versículo 3, y les echaron la mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniendo, ojo en el versículo 7, y poniendo en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en el nombre de quién están haciendo esto? Entonces, ojo en el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo en la manera en que él ha sido sanado, sea notorio. Escuche el mensaje de Pedro, versículo 10, en contraste con lo que estaba haciendo Pedro antes de la crucifixión. Sea notorio, dice Pedro, a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre ha sido sano en su presencia. Hermanos, las dos grandes confrontaciones que pasaron en este tiempo y que han pasado a lo largo de los siglos es que usted pronuncie el nombre de Jesús de Nazaret. Usted vea en la televisión, en las conversaciones, usted diga un Dios te bendiga, un Dios les bendiga, y no va a pasar absolutamente nada. Pero en el momento en que usted pronuncia el nombre de Yeshua, el nombre de Jesús, el ambiente espiritual va a temblar, porque en el nombre de Jesús hay poder. Entonces, cuando usted pronuncia Yeshua o pronuncia Jesús, el nombre de Jesús de Nazaret, Jesucristo, y dice Jesús ha resucitado, que es la base de la doctrina cristiana, en ese momento, ¿verdad?, el ambiente espiritual va a cambiar totalmente, porque aquí lo estamos viendo.
¿A qué conclusión llegaron los líderes religiosos? Versículo 13, perdón. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y la historia sigue. La oposición por mencionar y predicar el nombre de Jesús inició aquí en estos capítulos y hasta la fecha. Miles de nuestros hermanos, millones de nuestros hermanos sufren persecución, sufren en diferentes latitudes de este planeta, porque ellos han confiado y pronuncian el nombre de Jesús como su Señor y Salvador y predican a un Jesús resucitado. Permítame cerrar esta reflexión. Como creyentes en este tiempo, en este año 2021, es necesario que afirmemos nuestras convicciones espirituales. Y afirmar, hermanos, nuestras convicciones espirituales no es un ejercicio mental. Afirmar nuestras convicciones es hacer exactamente lo mismo que hicieron los discípulos y que la gente de ese tiempo lo vio. Dijeron, estos hombres han estado con Jesús. Estos hombres fueron transformados. ¿Qué fue lo que transformó la vida de estos hombres? Ver a Jesús resucitado. Y Jesús dijo, serán benditos aquellos que sin haberme visto han creído. La gente de esta generación necesita ver una iglesia que esté pasando tiempo con Jesús. La iglesia, la generación en su trabajo, en la escuela, en la familia, la gente necesita ver en nuestras vidas que estamos pasando tiempo con Jesús, que realmente estas convicciones que hemos trabajado a través de los años, que se han sido predicadas una y otra vez, que leemos, tienen que ser afirmadas en nuestra vida y tienen que ser demostradas, porque la gente dirá, este hombre y esta mujer ha pasado tiempo con Jesús. Que Dios les bendiga. Es una bendición poder compartir la palabra. Gracias.